Del interesante tema entre la relación del cerebro y la conducta, tendremos que el estudio del comportamiento humano, de sus sensaciones, emociones, motivaciones y cogniciones, es el centro de interés de la psicología. La psicología, para poder entender todos estos conceptos y poder integrar las condiciones que determinan el comportamiento, debe valerse de otras ciencias y disciplinas, tales como las ciencias biológicas. Desde el Renacimiento, entre el siglo XV y el XVIII, René Descartes, uno de los filósofos más influyentes en el desarrollo de la psicología, concluyó de manera categórica que existe una relación indivisible entre la mente y el cerebro, en una condición que perduró durante mucho tiempo. Descartes separa los procesos físicos de aquellos espirituales, estableciendo con ello una dicotomía entre el alma o espíritu y el cerebro o la materia física, proceso que fue conocido como el dualismo cartesiano, teoría que de alguna manera ha condicionado la forma de entender el comportamiento desde el punto de vista psicológico. Un hecho sorprendente es que no fue hasta los estudios de Descartes desde el punto de vista psicológico y de Vesalius desde el punto de vista médico y de Santiago Ramón y Cajal desde el punto de vista de las neurociencias, disciplina relativamente moderna que en realidad se comienza a establecer la localización de los procesos cognitivos. Basta con citar los estudios hechos por Aristóteles, gran científico, que demuestra que aún el método científico puede tener fallas considerables en su apreciación y medición sin ser este el interés demostrativo de su trabajo. Aristóteles, tratando de demostrar que el razonamiento se encontraba en el corazón, organiza una demostración, una reunión con los científicos de su época, entre los cuales se encontraban estudiosos de la biología. De aquel entonces, quienes no coincidían en la idea de que el razonamiento se encontraba en el corazón. Aristóteles toma en presencia de todos una gallina y posteriormente le corta la cabeza. Con este hecho la gallina sale corriendo por el efecto del arco reflejo, condición que vamos a estudiar en otros videos. Posteriormente realiza varias repeticiones de su método, demostrando en todas ellas que la gallina sin cabeza podía correr, a lo que atribuye terror y necesidad de defenderse, y demuestra que la cabeza mantenía más temperatura, con lo que concluye que pensamos con el corazón y la cabeza solo es el centro regulador de nuestra temperatura. La reciente eclosión de las neurociencias cognitivas ha generado un creciente interés por comprender las funciones de los sustratos neuronales de las denominadas funciones cognitivas de alto nivel. En un principio los estudios se realizaban básicamente por los accidentes que demostraban secuelas observables. En los últimos años la neurología conductual y la neuropsicología han evolucionado bajo el influjo de modelos teóricos provenientes de la psicología cognitiva, pero también el avance de los nuevos y sofisticados métodos que permiten estudiar la actividad cerebral durante procesos cognitivos, así las técnicas de neuroimagen y los modelos computacionales de las funciones cognitivas de alto nivel han arrojado nuevos datos y modelos sobre el intrincado mundo del funcionamiento del cerebro. Durante muchos años se ha postulado que los lóbulos frontales, por ejemplo, se hallan implicados únicamente como requerimientos para ejecutar efectivamente una acción motora. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido profundizando sobre el papel que juegan en las funciones que se extienden en procesos cognitivos superiores. Las funciones ejecutivas se han definido como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan a la resolución de conductas complejas. Luria fue el primer autor que, sin nombrar el término, conceptualizó las funciones ejecutivas como una serie de trastornos en la iniciativa, en la motivación, en la formulación de metas y planes de acción y en la automonitorización de la conducta asociada a lesiones frontales. El término de funciones ejecutivas es debido a Muriel Lassac,
quien las define como las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. A su vez, Scholberg considera que las funciones ejecutivas abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la anticipación, elección de objetivos, planificación, selección de la conducta, autorregulación, automonitorización y uso de feedback. Metter, continuando con esta línea cognitiva, refiere los siguientes componentes en la función ejecutiva. Primero, la dirección de la atención, el reconocimiento de los patrones de prioridad, la formulación de la intención y el plan de consecución o logro, la ejecución del plan y por último el reconocimiento del logro. Desde una perspectiva evolutiva, podemos afirmar que las funciones ejecutivas comienzan a ejercer en el primer año de vida. Las funciones ejecutivas se desarrollan en un rango amplio de edad, con un importante pico entre los 2 años, a los 5 años, y otro a partir de los 12 años. Las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo pueden ocurrir en distintas situaciones y etapas, y estas alteraciones parecen hallarse en consonancia con las exigencias de las tareas. Las funciones ejecutivas pueden ser abordadas desde la perspectiva meramente cognitiva o fría relacionada con la corteza frontodorsal y desde otra perspectiva emocional o cálida dependiente de la corteza orbitofrontal. Las dificultades en las funciones ejecutivas pueden ser una alteración común a diferentes perturbaciones y diferentes alteraciones del desarrollo cognitivo pueden explicarse por la afección de estas funciones. Como ocurriera con la psicología, la neuropsicología tiene su origen en los tratados médicos del siglo XIX y XX. En este sentido, y hacia mediados del siglo XIX, Paul Pierre Broca describe por primera vez el centro del lenguaje, al que hoy conocemos como el área de Broca, que como se sabe se encuentra ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Este descubrimiento fue vital para establecer una clasificación del síndrome neuropsicológico por excelencia llamado afasia. Unos años más tarde, a principios del 20, el psicólogo ruso Luria perfecciona diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que padecían algún tipo de lesión del sistema nervioso central. Con ello, nace una nueva rama del conocimiento científico y de la semiología clínica denominada neuropsicología, que procede de la neurología clásica y se ha desarrollado con el aporte de las neurociencias y de la psicología contemporánea. Su objetivo esencial es estudiar las relaciones existentes entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores, la gnosias, praxias, lenguaje, memoria, etc. Y cómo abordar las funciones corticales superiores humanas. Una de las fuentes principales del conocimiento proviene del estudio minucioso de la desorganización de estas funciones complejas cuando existen lesiones orgánicas de distinta etiología, como en los traumatismos cráneoencefálicos o en los accidentes. La neurología actual se cimenta en distintos pilares básicos cuya dependencia entre sí resulta imprescindible. Por una parte, se encuentran los métodos experimentales y la observación clínica, pero ellos son de por sí insuficientes si no cuentan con las nuevas tecnologías de diagnóstico por la imagen del cerebro y las ciencias cognitivas. Juntos nos van a permitir diseñar esquemas de funcionamiento y de rehabilitación de las funciones dañadas o perdidas. A pesar de todo, mucho del trabajo clínico se sigue haciendo casi de forma exclusiva con pruebas neuropsicológicas, aunque afortunadamente hoy disponemos con varias evoluciones del trabajo de Luria, en forma de baterías y pruebas como la batería de Halstenreithan y el test de Barcelona,
la batería de Luria, Nebraska y el KABC, que exploran con mayor o menor detalle las funciones psicológicas y rinden un informe de su estado.